Muy buenas tardes a toda la audiencia de Radio Sublime Gracia, a las personas que por diversos medios sociales van a ver esta meditación, escuchar estas palabras. Mi nombre es Francisco Rodríguez y tengo el placer y honor de poder acceder a través de este medio a toda esa multitud de personas que escuchan la radio FM 90.7 Sublime Gracia. Ahora quisiera tener una breve meditación sobre cosas que nos pasan a todos, que probablemente y más que seguro, tal vez estás pasando tú en alguna manera y en alguna medida. Muchas veces vienen estas situaciones de manera profunda, intensa, que llegan a las personas a un momento de crisis, y otras veces vienen relativamente más livianamente. Pero quisiera compartir con ustedes sobre lo que Jesús habló, una palabra que a veces no le comprendemos en toda su intensidad y extensión. Y está en Mateo capítulo 7, del verso 24 al verso 27 de Mateo. Y dice así: por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca, y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó, porque había sido fundado sobre la roca. Todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y cayó, y grande fue su destrucción. Aquí algo que da a entender el Señor, y es lo que nos pasa a cualquiera de nosotros: momentos difíciles, momentos de angustia, en distinta medida, como les mencioné antes. El problema se presenta tarde o temprano. No hay esas vidas que se parecen a las películas, donde algunos parecieran que no pasan ninguna situación difícil y todo pareciera tranquilo. Puede haber algún momento en la vida de este tipo de situación, pero por lo general, todos, por no decir todos, pasamos por momentos difíciles, momentos de angustia, algunos mucho más fuertes y muchos más difíciles. Aquí vemos que pone Jesús una parábola. Jesús hablaba a través de parábolas, de figuras, de historias que en paralelo trataban de relatarnos una realidad y darle intensidad al mensaje. En este caso, Jesús nos habla de que estas dos personas, vamos así mencionar, una que construyó su vida, porque su casa es su vida, construyó su vida sobre la roca, y vinieron toda clase de problemas, lluvia, dice, lo habla de manera figurada, torrentes, vientos, azotaron aquella casa, pero no se cayó porque había fundado sobre la roca. Es decir, cada vida que viene a esta tierra, sí o sí, por más que hagamos a veces esfuerzos los padres para evitar, lo cual está bien, no sufran los hijos, tratamos de apoyar a los amigos, o vemos a veces en los relatos de alguna documental sobre vidas que están pasando distintas situaciones. Vemos aquí esa persona que escucha la palabra de Dios. Y a estos dos personajes, aquel que construye sobre la roca y después relata sobre el que construye sobre la arena, su vida, ambos tienen algo en común. Uno es su vida y algo que pasa es las circunstancias difíciles. Es decir, ambas personas, esto está universalizando lo que es la problemática de cada vida. Uno de ellos, el sabio, dice, construyó sobre la palabra de Dios su vida
¿Vinieron problemas? Sí vinieron, como el otro que le vinieron, pero el resultado, las consecuencias son muy, muy distintas. El que construyó su vida sobre la arena, nosotros principalmente que vivimos aquí en la ciudad de La Paz, en Bolivia, vemos cada vez que hay lluvias, por lo general, hay momentos donde hay veces tenemos la tristeza de ver casas que se derrumban, que son arrastradas, que entran a los ríos, porque estamos construidos sobre una quebrada, sobre un valle lleno de cerros que nos rodean, que en los tiempos de lluvia alguien decía que había más de 360 riachuelos, ríos, no muy grandes, pero cuando hay lluvia, hay tormenta, cualquiera de estos lugares se puede volver un lugar que puede poner hasta en riesgo la vida. ¿Y qué pasa acá? Relata de esta misma persona que había construido sobre la roca, vinieron los problemas, vinieron las circunstancias difíciles, la angustia, la presión, pero ¿qué pasó? Su vida no se derrumbó, su vida no entró en crisis. ¿Por qué razón? Hay una sola razón que hace la diferencia. Y la otra que relata, que construye sobre la arena. Y dice, ¿por qué? Porque no puso la palabra de Dios en su corazón, en su vida práctica. Ambos recibieron en su vida, en distintas circunstancias o al mismo momento, grandes tormentas, situaciones difíciles, angustias. ¿Y qué pasa? El de la arena pierde todo. Y se cayó la lluvia, verso 27. Vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Y cayó, y grande fue su destrucción. El problema no es construir la vida, sino dónde estás tú fundamentado tu vida. Esta destrucción de su casa implica muchas cosas. Puede ser tu vida personal, tu vida familiar, tu vida de trabajo, tu vida relacional. Es decir, las diversas y multitudes formas de existencia que tenemos el ser humano, tarde o temprano, todos pasamos pruebas y problemas. Y la cuestión es, no el problema que está viniendo, porque todos pasan los problemas. Jesús mismo dijo, en este mundo tendrán aflicción. Y Jesús termina y dice, confíen, yo he vencido a este mundo. Es decir, ¿en qué está basada tu vida? Si es tú estás poniendo tu esperanza, eres joven y en la vida de un artista, en la vida de alguien que te inspira, en algún escritor, ¿por qué no miras su vida? Yo pienso que para escuchar a una persona, lo primero hay que ver es su vida, qué ha pasado. ¿Pudo salir victorioso a través de las circunstancias? Hay hombres que han escrito probablemente distintas cosas, ideas, filosofías, ideologías, pero la cuestión es ver cómo ha sido su vida. Es una vida ejemplar. ¿Cómo ha pasado las circunstancias difíciles? Eso es lo que es la vida de las personas. Por ejemplo, tenemos un ejemplo clásico y hay muchos más. Hay multitud de ejemplos en las escrituras y en la vida que nos rodea. Por ejemplo, un clásico para mí, por lo menos, es la vida de Job. Este hombre vivía una vida muy tranquila, muy próspera, todo le iba bien, tenía una gran cantidad de hijos, de bienes, su casa, un hombre consagrado a Dios, y de repente vinieron las pruebas muy difíciles. En un solo día hubo un catástrofe en la casa donde estaban reunidos todos sus hijos, cayó la casa y mató a todos ellos. Es decir, no murió un hijo, no murieron dos hijos, no murieron tres, murieron todos los 10 hijos que tenía.
Le robaron sus ganados, que eran sus riquezas, sus tierras, es decir, y hasta el final, al final, inclusive él tuvo problemas de salud, que siquiera sus amigos que un día lo buscaron, cuando lo vieron, dice, de lejos, echaron gritos a aquellos amigos íntimos, muy amigos que tenía, echaron gritos de llanto y dolor, y dice, se quedaron casi toda una semana sin decir una palabra porque quedaron perplejos, asombrados de la tragedia de este hombre y que todo le había ido mal. Pero este hombre tenía una gran virtud. Su vida fue como la vida de este, fundó su casa, pero sobre la roca, sobre Dios. Al final, cuando hasta su mujer le dijo, maldice a Dios y muérete, pero él le dijo, como una mujer necia has hablado, no recibiremos el, el mal de aquel que también nos da el bien. Es decir, si Dios nos ha dado bienes, también debemos saber recibir los males, pero se apoyó en Dios firmemente y lo acusaban sus amigos de que todo lo que le había pasado era a causa de su pecado, y él decía, no he pecado, simplemente fueron circunstancias, tragedias, que es otro tema hablar sobre lo que estaba pasando en el mundo espiritual, pero en ese momento él se aferró al Señor y derramó su alma delante de Dios y puso su queja delante de Dios. ¿Qué pasó? Pasó que Dios lo levantó. Dice que después lo prosperó el doble, le dio el doble de todo lo que tenía. Pero ¿qué pasó? Pasó mucho tiempo, probablemente algunos 1 o 2 o 3 años, no nos especifica, pero pasó tiempo. Él se mantuvo fiel y Dios respondió a su confianza que había depositado este hombre, Job, en él. Eso es lo que pasa. Pero probablemente si él no hubiera puesto su confianza en Dios y hubiera simplemente dado rienda suelta a su situación, a su tristeza, a su nostalgia, y quejarse contra Dios y maldecir contra Dios, probablemente no hubiera pasado, y casi seguro que no hubiera pasado la prueba. Pero este hombre estaba apoyado, había construido su vida sobre una roca que es Dios. ¿Sobre qué está apoyada tu vida? ¿Cuál es el fundamento de tu existencia? Como dice el Salmo 103, que quisiera leérselos. Este Salmo 103, en su verso 1, dice, bendice alma mía, Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. El verso 2 dice, continúa diciendo, bendice alma mía al Señor, no olvides ninguno de sus beneficios. Y continúa diciendo, ¿por qué? ¿Por qué hay que bendecir a Dios? Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus enfermedades, el que rescata de la fosa tu vida y el que te corona de bondad y de compasión. Qué lindo. Es decir, ¿por qué razón este hombre, como les mencioné, estuvo parado, construyó su vida, edificó su existencia? Aunque tenía bienes, no se apoyó en ellas. No, no puso toda su esperanza, inclusive en su descendencia, teniendo 10 hijos, que es una buena cantidad. Tenía muchos ganados de bienes, etcétera. Pero él no se apoyó. Cuando lo perdió todo, él continuó rindiendo culto a Dios. ¿Por qué? Porque su vida estaba apoyada en Dios. Por eso el salmista aquí en este salmo dice, bendice, alma mía. ¿Qué es el alma? El alma es el lugar donde pasamos toda clase de circunstancias como ser sufrimiento, dolor, tristeza, opresión, depresión, a lo que llamamos actualmente angustia. Todo aquello, porque le dice, bendice alma mía al Señor. Es decir, todo ese lugar que se encuentra en crisis, le dice el salmista, bendícele a Dios, bendícele a Dios, porque Él es el que merece. Él es el que merece
Dice, bendice alma mía, Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que te da beneficios. Y no solo beneficios, sino que inclusive cuando alguna vez pecas, fallas a Dios involuntariamente, circunstancialmente, tú vas y le confiesas tu pecado, Él va a perdonar tu iniquidad. ¿Qué más va a pasar? Muchas veces vienen enfermedades a causa de lo que estamos comportándonos o circunstancias. Y aun si no fuera así, Él sana tus enfermedades. Vas a Dios y Él te sana. Y a mí me ha pasado varias veces eso. He recurrido a Dios y le he dicho, sáname, Señor. No ha tardado. Él ha hecho misericordia en rescatarme. Como dice el verso 4, el que rescata de la fosa tu vida. ¿Qué es la fosa? La fosa es el hoyo, es como caer cuando estás en determinadas circunstancias que te sientes rodeado, que no tienes escape, que no tienes salida, que es como si hubieras caído en un hoyo y donde veas esa oscuridad y no hay quien te pueda levantar y sacar a la luz. En esos momentos uno clama a Dios, en esos momentos de angustia, y se apoya en Dios y espera en Dios, como hizo Job. No fue en un solo instante que creyó, confió en Dios, se apoyó en Dios y Dios inmediatamente los calmó. Tomó tiempo y tal vez tomó bastante tiempo por lo que uno puede comprender y que Dios agarra y después nos rescata. Eso es lo que dice, el que rescata del hoyo tu vida, de la fosa, del hueco, te saca. Y dice, el que corona de bondad y compasión, el que dice en otra versión, dice el que corona de favores en tu vida, el que hace que al final salgas. Pero ¿qué ha pasado? ¿Cuál es la similitud de este salmista que lo escribió el rey David, como también Job, y al ejemplo que nos pone Jesús, es que estas personas se han apoyado en Dios y han puesto su esperanza y han esperado pacientemente a Dios para que venga su rescate, y Dios no se olvidó de ellos, porque todo aquel que se apoya y confía en Dios y espera en Él vendrá y te rescatará y te sacará a un lugar espacioso. No así aquellos que han puesto su esperanza en cosas, en personas, en bienes, en circunstancias, y han apostado su vida y se han fundamentado en ello, a pesar que pueden algunos de ellos haber estado, ser creyentes, pero no se apoyaron totalmente. Dios estaba en segundo, tercer plano. Pero aquellos que ponen su esperanza en Dios y en Él se apoyan y confían, Él los saca de ese hoyo de la desesperación. En otras partes de la escritura habla como caer en lodo, como en un pantano. Hay veces uno cae en circunstancias que es como caer en un pantano, donde más te mueves, más te hundes, más te mueves, más te hundes. Y no hay quien te rescate. Pero sí, aquí la palabra de Dios y en la vida real, hombres que han confiado en Él, que se han apoyado en Él, fueron rescatados y pudieron, como el salmista el David, hasta llegar a dar gloria y alabanza al Señor por causa de que se apoyaron en la palabra de Dios, en sus promesas, y fueron rescatados. Pero eso toma varias veces tiempo, espera y apóyate en Él, y haz lo bueno y lo recto. Oremos. Señor, yo oro por las personas que han escuchado esta meditación, para que tú les des luz a su corazón, para que se apoyen en ti, que no pongan su esperanza en nada ni en nadie más que en ti, Señor, porque tú cumples tu palabra y ellos después podrán dar testimonio, al igual que yo doy acá, de que tú rescatas a aquel que se apoya en ti y espera en ti. Todo esto te pedimos en el nombre de Jesús. Oramos también por aquellos que, Señor, están como confundidos, que no tienen certeza de que tú puedas hacer algo, pero Señor, inspírales con fe en tu palabra
y que tú vas a ir al rescate de ellos para que puedan después también ellos, como los otros que hemos mencionado, darte gloria y testimonio de que tú eres fiel con aquel que te espera en ti. Como dice tu palabra, que tú los rodeas de misericordia a los que esperan en ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Que Dios los bendiga. Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida. Si necesitas consejería o apoyo en oración, por favor no dudes en contactarte. Escríbenos a los siguientes números de WhatsApp. En la Ciudad del Alto, al número 719-05-791. 719-05-791. En la zona central, al número 732-11-354. 732-11-354. En la zona sur, al número 75 25 70 56. 75 25 70 56. Que Dios te bendiga.